Bien, en esta ocasión vamos a presentar un desarrollo que ahora mismo está en fase experimental, pero que estoy seguro que les va a gustar a más de un usuario. El ZX1, como sabéis, no tiene problemas para poder cargar juegos y aplicaciones bien desde desde la entrada EAR o desde el equivalente a la entrada EAR de la manera más tradicional, como a través de una tarjeta SD utilizando el soporte que tiene interno de DeepMMC y utilizando el firmware ESX2, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente, cuando queremos cargar un juego, pues no tenemos más que asegurarnos de que este juego está en formato TAP, que utiliza carga estándar de la ROM para que el DeepMMC y el ESX2 lo puedan cargar rápidamente y bueno, pues lo habitual es que no tengamos problemas para poder cargar los juegos que queramos. Casi siempre vamos a poder encontrar versiones de nuestro juego, nuestra aplicación favorita en formato TAP estándar y cuando no la hay, pues siempre queda el recurso de grabar desde un emulador en el PC el juego una vez cargado, grabar un snapshot en formato Z80 y ese snapshot se puede cargar desde ZX1 sin problema. Ahora bien, hay usuarios que les sigue gustando el ritual de coger el cassette o coger la fuente de sonido, eh, poner el cassette, darle al play, hacer las comillas y bueno, disfrutar de la carga a baja velocidad, que en algunos casos cuando son cargas turbo pues suelen ser bastante entretenidas o bastante vistosas. Entonces para esos usuarios también sabéis que podemos utilizar la entrada EAR. Pero la entrada EAR tiene un pequeño problema y es que necesita de una fuente de sonido externa, una fuente de sonido que sea además, digo, externa al ZX1. Esto puede ser o bien un radiocassette, un reproductor de cassette de verdad, o bien puede ser un PC con su tarjeta de sonido, o bien últimamente los móviles. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso necesitamos un dispositivo que sea externo al ZX1 y en algunos casos bueno, puede ser un pequeño engorro porque pierdes un poquito la independencia, digamos, que tienes cuando cargas, por ejemplo, desde DivMC, que está todo en la tarjeta SD, está el fichero TAB, la operación se hace desde dentro de CDX1, etcétera. Bueno, pues para solucionar ese pequeño escollo, es decir, para poder dar la opción a que un usuario que quiera cargar ficheros de audio real lo pueda hacer sin necesidad de usar físicamente la entrada EAR y sin necesidad, por supuesto, de utilizar una fuente externa, hemos ideado un pequeño DDOM, una pequeña plaquita que nos va a ayudar en la tarea que pretendemos. Esta plaquita es esa que veis ahí, ¿de acuerdo? Recordad que el ZX1, al estar basado en FPGA, tiene un conector de expansión que puede ser lo que nosotros queramos. Lo podemos configurar de la manera que nos dé la gana y por tanto podemos pinchar en él pues casi cualquier cosa, ¿vale? En este caso la plaquita que hemos pinchado hoy en el slot de expansión es pura y llanamente una memoria estática, en este caso de 512K. La plaquita que se ha diseñado a tal fin tiene soporte para memorias desde 512K hasta 2 megas, hasta 2048K. Aquí tengo, por ejemplo, otra, ¿de acuerdo? En esta ocasión es de 1 mega. Y la plaquita pues no tiene gran cosa, la memoria en una cara y aquí tiene pues el regulador de tensión, unos condensadores, etcétera. Bien, ¿cuál es el cometido de esta plaquita? Esta plaquita, la memoria que contiene esta plaquita va a contener completo un fichero en un formato que no es audio, no es un WAV, sino que es un formato parecido al TZX, es decir, un formato hecho exclusivamente para guardar de forma perfecta el contenido de cintas de audio de Spectrum y de otros, incluso de otros microordenadores. ¿Vale? Es un formato parecido al TZX y se llama PZX, ese que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un poquito de la página web, voy a ver si puedo acercarme que se vea la URL, ¿de acuerdo? Este es el formato y es un formato que puede hacer o que puede guardar
cualquier tipo de cinta que pueda guardar el TZX. Y de hecho, el autor ofrece, además de la especificación completa, pautas de diseño, etcétera, ofrece conversores para pasar de TAP y de TZX a este formato PZX. ¿Por qué hemos escogido este formato y no el TZX? Bueno, pues sencillamente porque es muchísimo más sencillo. TZX tiene un montón de bloques diferentes, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos son bastante complejos. Y PZX, por otra parte, solamente define de forma obligatoria 4 bloques, ¿de acuerdo? Y los 4 bloques son bastante más sencillos que los bloques del TZX. Esta sencillez ha permitido que se pueda implementar el reproductor completo en lógica, es decir, en hardware. Es decir, tenemos un circuito que se comporta como un verdadero reproductor de ficheros PZX, con la ventaja de que este reproductor, al no ser un reproductor de audio, sino que interpreta directamente el PZX, tiene una resolución no de 44 kHz o de 48 kHz como tendría una tarjeta de sonido, sino que su resolución es de 28 MHz, que es a la frecuencia a la que va el reproductor. Habida cuenta de que los pulsos en las señales de entrada de EAR del Spectrum se miden en ciclos de reloj de CPU, que son 3,5 MHz, lo que tenemos aquí es que la granularidad es muy fina. En reproducción, de hecho, el error que se produce al subir o bajar un pulso es de menos de un ciclo de reloj de CPU, con lo cual estamos hablando de que las señales que se producen en este reproductor son exactas al ciclo de reloj y no son múltiplos de la frecuencia de muestreo de audio de 44,1 de 48 kHz. Esto permite, entre otras cosas, que los cargadores ultra rápidos funcionen mucho mejor en este tipo de reproductor y, por supuesto, estemos libres de cualquier tipo de error de carga. Bien, para usarlo tenemos que cargar el fichero PZX en esta memoria. Para eso tenemos un nuevo comando que se llama loadpzx, ¿de acuerdo? Su cometido es sencillamente pues cargar desde la tarjeta SD, cargar el fichero PZX que le indiquemos y guardarlo directamente en la SRAM. Este comando no ejecuta automáticamente el fichero, podría hacerlo, pero estamos todavía en fase de desarrollo, con lo cual hay un montón de cosas que todavía están por hacer. Simplemente lo carga y nosotros manualmente tenemos que hacer el load y darle al play. Dado que el reproductor está dentro de ZX1, necesitamos una tecla que haga las veces de play. El nuevo mapeado de teclado me permite asignar lo que se llaman acciones de usuario a diversas teclas. Esto es una cosa que no podíamos hacer antes, pero que ahora sí podemos hacer. En este caso hemos asignado, para el mapa que tengo cargado en este ordenador, hemos asignado F11 a la tecla play barra pausa, es decir, la tecla que cuando la pulsas pues empieza a reproducir el sonido y cuando le das otra vez lo pausa. F12 es el stop. Cuando se le da esta tecla, pues se para la cinta y además se rebobina automáticamente volviendo otra vez al principio, en este caso al principio de la memoria. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. El autor del formato PZX, Patty Rack, me ha pasado algunos archivos PZX para que los pruebe con esta implementación. Uno de ellos es muy curioso, perdón, y es un cargador musical, ¿de acuerdo? Aquí tengo, a ver, vámonos, aquí, tenemos que irnos, estaba en juegos, tengo que irme a PZX y aquí tengo unos cuantos archivos para probar este formato. Bueno, pues Patrick, entre las cosas que me ha pasado un archivo que es un cargador musical, es decir, es un programa que carga datos, en este caso carga una pantalla, y mientras la va cargando, el mismo ruido de carga es música, es decir, no es que haya una música tocada por el AY a la vez que la carga, sino que el ruido de carga no es tal ruido, sino que es música.
bueno, o algo parecido a música. Vamos a ver, Music L, aquí, .pzx. Esto lo que hago es, aquí está, estas letras son todos los bloques de que se compone este programa en concreto. La P son bloques de pulsos, la D son bloques de datos. También no están aquí, pero también hay bloques de pausa, que son la letra A. Y poco más, no hay mucho más. De hecho, con estos dos bloques y con el bloque de pausa se puede implementar cualquier cosa que se implemente en TZX. Bien, esto ya está cargado en el reproductor, ¿de acuerdo? Podemos, antes de hacerle las comillas, podemos incluso escuchar. Vamos a poner esto un poquito más alto para que se oiga bien. Podemos incluso reproducirlo ya y ver qué pinta tiene. ¿De acuerdo? Esto sigue funcionando. Y de hecho no habría ningún problema. Bueno, cuando reseteo, también reseteo el reproductor, pero en principio funciona de forma independiente al ordenador. ¿De acuerdo? Bien, aunque resetee el ordenador, la memoria SRAM no se borra, sigue con su contenido, con lo cual puedo seguir haciendo las comillas. Es lo que vamos a hacer. Las comillas. Ah, amigo, teníamos todavía el aquaplan aquí corriendo del div mmc. Vamos a quitarlo de en medio. Para decirle a div mmc que vuelva a usar la entrada de sonido, la entrada por defecto, hay que hacer esto y ahora sí. Las comillas, pulsamos play y se inicia la carga. Bueno, como podéis ver, la carga es bastante más lenta de lo habitual porque realmente de cada trozo, de cada pulso de audio, solo se usa un poquito para lo que es la carga y el resto se utiliza para la música. Es decir, de alguna manera está entrelazado lo que son los datos con la música, y se ve que debe estar muy poco entrelazado para que el ruido de carga no sea demasiado prominente y lo que prevalezca sea la música. Entonces, pues fijaos que todavía está cargando el primer tercio de la pantalla. ¿Vale? Bueno, vamos a pararlo. Y arrancamos de nuevo. Vale, vamos a hacer otra pruebecita. Bueno, seguimos aquí en este directorio. Aquí. Y en esta ocasión vamos a cargar, por ejemplo, pues qué sé yo, un ejemplo de carga turbo de una pantalla, que es este que tengo aquí, carga red.pzx. Vale, aquí podéis ver que tenemos pulsos, datos y tramos de pausa. ¿De acuerdo? La carga turbo en concreto empieza aquí, ¿de acuerdo? Y está formada por un montón de pequeños bloques que empiezan con un pulso y datos, pulso y datos, pulso y datos, de manera muy rápida. Luego comillas, y volvemos a pulsar F11, play.
Veis en este caso que tenemos es una carga turbo. Esto no se podría haber cargado de ninguna manera con DivMC. Tenemos que haberlo pasado a tab o tenemos que haber hecho alguna otra cosa, pero en este caso, bueno, pues no ha hecho falta. Simplemente lo podemos cargar de la manera tradicional, pero sin usar una fuente de audio externa. Ahí está. De acuerdo, ya hemos acabado. La última prueba, no voy a hacerla entera, pero para que veáis, bueno, pues otro ejemplo del tipo de cosas que se puede encontrar uno cuando investiga formatos de carga vistosos, es que incluso te puedes encontrar con demos, estas del grupo 8-bit, con demos que están hechas por completo haciendo streaming desde la cinta. Si no lo habéis visto antes, os voy a poner un trocito para que veáis a qué me refiero. Aunque el archivo original de esta demo es un TAP, no funcionará ni en Divide, ni en DivMC, ni en nada que no sea una fuente de audio de verdad. Así que vamos a disfrutar de esta demo tan curiosa. Esto es música de la demo, que la reproduce mientras está cargando. Y bueno, en el texto que va apareciendo durante la carga te va comentando precisamente qué es esto y cómo lo han hecho. Y este es el fin de la demo. Es cortita, pero tiene